Continuando con la unidad 6 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.10, uso de las condiciones necesarias y suficientes. Problema inicial. Determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Considera los triángulos ABC y A'B'C'. La condición A nos dice que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', ya que los dos son iguales a 90 grados. Tenemos estos ángulos acá. Recordemos que los dos triángulos son triángulos rectángulos. El ángulo de 90 grados está ubicado en esta posición, en cada uno de ellos. El ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B'. Son estos dos ángulos agudos en los triángulos. Y luego tenemos que el lado AC es igual al lado A'C', que sería la hipotenusa en cada uno de los triángulos. La condición B nos dice que el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B'C'. En palabras sencillas, la condición A establece que los dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo y la hipotenusa de igual medida, y la condición B establece que los dos triángulos son congruentes. Bueno, respondiendo a este problema, podemos decir que la condición A, la condición que establece que los dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo y la hipotenusa de igual medida, es suficiente para que se cumpla la condición B, por el criterio de congruencia de triángulos rectángulos que aprendimos en la clase 1.7. Luego tenemos que la condición A, la condición que establece que los dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo y la hipotenusa de igual medida, es necesaria para B, pues por definición de congruencia, para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, es necesario que sus lados y ángulos correspondientes sean iguales. Por tanto, la condición A es necesaria y suficiente para B. Conclusión. Una condición A es necesaria y suficiente para B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Observa que la condición A es necesaria y suficiente para B. Significa que se cumple la proposición si A, entonces B, y la recíproca, si B, entonces A. Por el ejemplo presentado, la proposición si A, entonces B, corresponde que para los dos triángulos rectángulos dados se cumple que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', ya que los dos son iguales a 90 grados. El ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B'. Y los lados AC y A'C' son iguales. Entonces los triángulos son congruentes, mientras que la recíproca, si B entonces A, corresponde a que si dos triángulos son congruentes, entonces tienen iguales sus lados y ángulos correspondientes. Para que puedan autoevaluarse, les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios. Noten que el ejercicio del numeral 2 consiste en elaborar enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes.